Bueno, buenas tardes. Creo que ya estoy en conexión. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. El tema de hoy es síndrome de congestión pélvica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema de hoy es síndrome de congestión pélvica. Es un tema bastante controversial, de difícil diagnóstico. Lo vamos a hacer con un genio en flebología y linfología, que es el doctor Amore, que nos va a estar acompañando hoy. Vamos a ir esperando que se vayan conectando. Así que, genial. Muchas gracias por este ratito que se toman para acompañarnos. Es muy importante para nosotros tener esta conexión en vivo, ¿sí? Que este diálogo que se hace es buenísimo. Hola Maiko, ¿cómo estás? Buenísimo. Así que muchas gracias. Así que bueno, el tema de hoy en realidad fue inspiración de una paciente que justo se puso en contacto en estos días, que es Natalia. Ahí se presentó el doctor, así que lo vamos a compartir. Hola Doc. Melissa, ¿cómo te va? Bien, Acá qué lindo. acomodamos bien esto, que yo con Sí, esto no estoy muy ducho. perfecto. Yo lo que le recomiendo, Doc, por las dudas que a veces por ahí ya se va, ¿no? La conexión a internet y demás, ahí van a ir aportando. Ahí va, ahí va. De cansada, es cara de toda la semana, Michael. Bueno, por ahí van algunos comentarios. Muchas gracias, Doc, por este ratito. No, por favor, a vos por la invitación. Hablando un poco de lo que es el síndrome de la congestión pélvica. Justo surgió esta charla por una paciente que tuve en su momento, que después se la derivé, que fue Natalia, que la vi en una guardia, que ya venía con esto hace rato. Entonces dije, vamos a hablar un poco de esto, que hay muchas ginecólogas por ahí que no lo tienen tan a mano, digamos, y nosotros, o por lo menos yo tuve la suerte de formarme en el Hospital Militar Central, donde nos machacaban bastante seguido este tema. Entonces, y además tener el contacto a usted es un privilegio. Bueno, no, gracias por la invitación. Sí, es una patología un poco, huérfana. En realidad ya hace un par de años o bastantes años que está un poco más en el tintero, en la rama de la angiología, de la flebología, lo que es la flebología intervencionista, eh, porque se empezó a empezar a buscar esos pacientes que a veces andaban en la deriva, desde el ginecólogo pasaban, venían al flebolo o le molestaba alguna cosa, o son patologías que a veces no tenían un diagnóstico certero porque es un dolor que en general es un dolor pelviano crónico y los diagnósticos diferenciales del dolor pelviano crónico son varios y en general para el ginecólogo la prioridad, uno de los diagnósticos diferenciales más comunes es la miomatosis y descartar un poco eso. Y después se le empezó a dar bola más Espero, bolilla a lo que es. Sí, decime, espero un poquito. Una vos. cosa, antes de un poco la cámara, así se le ve bien la cara. Sí, sí, por eso, porque te digo que no, como no soy muy ducho con esto, ahí un poco mejor. Por eso quería que primero se presentara, así los que no lo conocen ya lo empiezan a conocer, y empezamos a hablar en un ratito para que se vaya por ahí conectando más Ah, gente. perfecto, dale. Sí, Bueno, yo soy el doctor Miguel Amores, soy médico de planta, segundo jefe de servicio en el Hospital Militar Central, en el servicio de flebología y linfología, de la División de Cirugía Cardiovascular.
del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares y trabajo también en la Fundación Favaloro, en el servicio de flebología y linfología. Así que bueno, nada, nuevamente agradecerte la invitación, ¿no? Y poder charlar de este tema que, como te dije, es una patología un poco huérfana. Sí. Bueno, para mí, obviamente que es un súper placer. Vamos a hablar hoy de síndrome pélvica. Ahí hay ya el primer aporte que psicólogas que nunca han escuchado hablar de este síndrome, así que ya es como algo tabú, ¿no es cierto? Nosotros, un poco hablando de introducción antes que el doc se explaye, yo quería tomar siempre como hablar lo más general, porque esto es una charla orientada e informativa, ¿no es cierto?, a la población en general, más allá de que se conecten colegas de otras especialidades, está orientada al público en general, por eso a veces el vocabulario va a ser un poco más burdo o ordinario. La idea es que sea meramente informativo, no reemplaza de ninguna manera la consulta a un médico, ni a un flebólogo, ni a un ginecólogo. Vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla que, por supuesto que antes de que llegue al flebólogo, seguramente ha pasado por ginecología y se han descartado un montón de otras patologías. En este caso, el flebólogo, digamos, internista, como es el doctor Amore, quien hace uno de los tratamientos más importantes, por eso a quien convoqué en este momento, porque no es muy común y es por ahí algo más nuevo. Y bueno, es un poco de eso. Nosotros cuando hablamos del síndrome de congestión pélvica, hablamos de distintos signos y síntomas, entre ellos, más allá de que hay un dolor, digamos, pélvico, crónico, o persistente de más de 6 meses, en general se acompaña de una dispareunia, de un dolor en las relaciones sexuales, de una dismenorrea, que hay como una alteración en lo que es el ciclo, y puede o no estar a veces acompañado de varices pelvianas, y o no, a veces también hay varices en el resto de los miembros inferiores, por ejemplo, que es por ahí donde el flebolo está más avesado a encontrarlas. Dicho esto, bueno, vamos a ir un poco adentrando, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. No, ese es un poco lo que vos mencionabas. La clave de todo esto es el dolor pelviano crónico. Y un poco está en cada uno de los médicos que lo va evaluando, hacer una derivación correcta, porque el tema es hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico diferencial. Te vuelvo a decir, el dolor pelviano crónico es una de las causas tal vez más frecuentes de consulta para los ginecólogos. Pero dentro de las causas de ese dolor pelviano crónico, lo que corresponde a la congestión venosa pelviana, digamos, es uno de los últimos eslabones por los cuales se piensa. Y a veces en pacientes multíparas, tal vez es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? O evaluar si la paciente, por ejemplo, después de los embarazos o durante los embarazos tuvo edema a predominio del miembro inferior izquierdo, que hay que descartarle la compresión ilíaca, la compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca. También son términos, como vos decís, un poco más complejos, pero dentro del diagnóstico diferencial también hay que evaluarlos, ¿no? Dosis o digamos cualquier. En general uno hace, por ejemplo, hincapié en los factores de riesgo. Bueno, uno es la multipariedad. Sí, en general es un síndrome que por ahí se hace el diagnóstico en la mujer fértil entre los 18, 20 años, 45, 50 años. Eh, yo medio como que lo habíamos tomado. Recién ahora se está viendo en los congresos más de ginecología. Nosotros en los congresos de flebología de entrada ya los hemos. Yo no tengo hace tanto el título de flebóloga, pero yo desde el primer congreso que fui en 2016, 2015 ya hablábamos de este síndrome, y por ahí en gineco recién ahora están apareciendo las primeras informaciones, ¿no es cierto? Sí, yo había más como que ahondado en lo que es por ahí del lado izquierdo más frecuente, por cómo es que se drenan las venas a nivel de la ovárica en la renal, y un poco ahí hablando del reflujo. Y bueno, obviamente que sí, el diagnóstico es largo porque uno va
hay que hacer muchos descartes, ¿no es cierto? El gineco tiene muchas cosas, desde un ovario poliquístico hasta una endometriosis, hasta puede ser, no sé, alguna enfermedad inflamatoria pélvica crónica, hay como mucha patología más que nada por el dolor donde es. Y sí, es más frecuente del lado izquierdo, pero también puede ser del lado derecho y hasta una diverticulitis podríamos hasta mencionar, ¿no es cierto? A nivel quirúrgico. Como que está muy dudoso, es medio raro y a Sí, veces se sí, tratan con sí. ojos nada más. Sí, es bien lo que vos decís, ¿no? El diagnóstico diferencial es la clave. Eh, pero hoy día también se vio mucho avance en lo que es la ecografía transvaginal, el Doppler transvaginal, y un poco con el avance de la patología y el conocimiento de la patología, hay gente que se ha formado en tratar de buscar eso, ¿no? De ver los reflujos, de ver las venas ováricas, de ver la vena renal y también todo lo que es, en general, encasilla en lo que es síndrome de hipertensión venosa infrafragmática, en las cuales incluye la congestión venosa pelviana, el síndrome de cascanueces, que es la compresión del cierre del compás mesentérico, también dilata la vena gonadal izquierda. El coque también, que es la compresión ilíaca. Pero en general, hoy día tenemos un montón de diagnósticos diferenciales y armamento como para poder hacerlo y llegar a un correcto diagnóstico, ¿no? Y poder tratar a ese paciente de forma precoz para tratar de evitar que perdure el dolor pelviano crónico. Sí, perfecto. Bueno, ahí preguntan cuáles son los signos y los síntomas del síndrome. Eso que habíamos hablado, el dolor pélvico, las varices pelvianas en general que se pueden adosar, la dispareunia y la dismenorrea. Entre esos son los cuatro o cinco que hemos, o que nosotros a raíz de eso. Pero obviamente sí, estos síntomas por ahí coinciden con muchos otros en lo que es gineco-obstetricia, por eso el descarte, ¿no es cierto? Pero la idea de justamente esta charla es como que lo tomen también en cuenta y que el diagnóstico o el método diagnóstico más conocido es la ecografía con el ecodoppler transvaginal, que es un poco lo que recién estaba hablando el doctor Amore. Excelente. Doc, yo había leído un poco también de los venogramas, o el venograma en la Sí. resonancia magnética. ¿Es posible? ¿Es muy caro? ¿Cómo va eso? No, mira, a ver, el diagnóstico hay esquemas de evaluación, ¿no? Todo depende de dónde estemos, con quién estemos, dónde lo estemos realizando. Entonces difiere mucho porque no en todos lados se tiene tecnología como para poder afrontar un diagnóstico diferencial. Lo básico y lo elemental es la ecografía, el Doppler transvaginal y evaluar un poco esa congestión venosa pélvica, ¿no? Los plexos venosos uterováricos, eso es fundamental, ver que no estén dilatados y toda la cuestión. Ahora, evaluar el varicocele pelviano. Eso con ecografía es sencillo. Después, en general, el paso siguiente puede ser una angiotomografía con una reconstrucción. También tenés la angioresonancia, también la flebografía, que en realidad la flebografía es un método diagnóstico y también puede ser terapéutico si la complementás con la embolización, que es parte del tratamiento que ahora seguramente vas a mencionar. Pero ya para llegar a eso tenés que tener una sala de hemodinamia, experiencia en cateterismo selectivo, toda una serie de cosas que requieren cierto entrenamiento para poder hacerlo. Pero bueno, el diagnóstico de base lo puedes hacer con la ecografía y después todo el resto lo complementás porque con la hemodinamia, con lo que es la flebografía, los flebogramas, como vos decís, también puedes hacer pruebas funcionales y evaluar toma de presiones, diferencia de presiones, una serie de cosas que también son funcionales. Es todo complementario, pero todo depende del lugar donde te encuentres, ¿no? Perfecto. Y otra consulta, ¿hay algún
algún diagnóstico en cuanto, o por ahí se acuerda o no, porque en general cuando uno hace las ecografías o con el ecodoppler se habla de un diámetro de las venas ováricas y o no, que entra entre Ya, 4 metros. ¿Tan específico puede ser o se puede tomar? no, son criterios funcionales, o sea, son criterios. Los criterios, o sea, es igual que lo que pasa con la patología de los miembros inferiores. A veces ves un Doppler que es terrorífico y el paciente clínicamente no tiene absolutamente nada. Y entonces es un criterio más que vos tenés. Vos podés tener un varicocele relativamente pequeño en el lado izquierdo y estar muy sintomático, con dolor pelviano, con dispareunia y toda la cuestión. Y bueno, amerita seguir con el paso siguiente de evaluación, que podría ser estos métodos de imágenes que como te comenté recién, o pasar directamente a la flebografía pelviana y evaluar un poquito eso, ¿no? Pero todo es posible. Excelente. Bueno, hablando un poco entonces, no sé si hay alguna pregunta que la pueden ir haciendo. De los métodos, digamos, del tratamiento, después de hablar de los métodos diagnósticos, lo que sería el tratamiento. En general a veces se dan AINES y he hablado también o he averiguado que hay una droga que es un progestágeno aparentemente, o sea, dan progestágenos. Yo no estoy muy de acuerdo con las hormonas, ni hablar que es otro, considero que es por ahí otro, hasta otro factor de riesgo muchas veces. Este, pero bueno, sí se habla de lo que son las embolizaciones. Y ahí, Sí, siempre lo ideal es como todo, ¿no? Como surge también la patología, como hablábamos recién, la patología venosa en los miembros inferiores, ir de menor a mayor. En general, empezamos con tratamiento médico. Lo de el tratamiento hormonal surge, algunos centros lo utilizan y bueno, yo qué sé, el tiempo dirá, pero en general, como esto no deja de ser una patología venosa pelviana, en general los flebotónicos también se utilizan en dosis altas y muchas veces con buenos resultados. Entonces, en general empezamos con eso, viendo ver la evolución del paciente. En general, la mayoría termina de acuerdo al grado de compromiso, de acuerdo al dolor y la molestia, la congestión, la pesadez perineal, porque eso es otra de las cosas que tienen los pacientes. En general terminan muchas veces con la embolización, con el cierre de esas venas, que es un poco diagnóstico y terapéutico, porque también otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que estos son métodos que, como dijimos antes, en general hay que hacerlos en salas de hemodinamia, con lo cual eso encarece más los procedimientos, no todas las coberturas contemplan eso en lo que es diagnóstico y terapéutico. Por el terapéutico, el uso de coils y de elementos que se utilizan para cerrar esas venas y disminuir la congestión venosa, la pesadez, la molestia, el dolor, en general son caros. Entonces, como la patología empieza a hacerse más conocida desde hace un par de años, las obras sociales por eso, empezaron un poco por el empuje a tratar de autorizar eso, ¿no? ni hablar, ni hablar. Bueno, ahí preguntaban si todas las varicoceles se consideran síndrome de congestión pélvica y la respuesta es no, no siempre, pero sí es uno de los signos síntomas, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Vos en general, si vos evaluás a las pacientes, a todas las pacientes multíparas, y probablemente Ah, varicocele tengan. El tema es que es un patrón más que vos tenés. El concepto es la sumatoria de lo que vos vayas teniendo en ese paciente. Si el paciente tiene clínica, se le suman las imágenes, y está muy sintomático y no responde a los tratamientos médicos, ahí evalúas el tratamiento, ¿no? Más claro. invasivo. Yo siempre digo que tenía un profesor que nos hacía hacer la listita tipo Doctor House en un pizarrón, bueno, en una hojita, ¿no? Vamos anotando y esto puede ser este síndrome, este síndrome, este síndrome, este síndrome. Bueno, ahora, ¿qué hay que descartar para saber cuál es? ¿No? Y es un poco esto. En este caso, la embolización es como que la que te cierra todo, ¿no es cierto? Uno lo hace el diagnóstico y ya puede ir haciendo el tratamiento, pero es los top 10 y por ahí
hoy en día las obras sociales están bastante difíciles de Sí, manejar. de contemplar, sí, de contemplar, porque vos pensás que siempre uno trata de ponerse del lado del paciente y tratar de disminuir los gastos en general. Y entonces vos decís, bueno, haces una prueba diagnóstica y terapéutica, pero para que sea diagnóstica y terapéutica tenés que pedir ya de entrada a la obra social que, la autorización para la embolización, con eventual embolización. Entonces es difícil eso, pero el paciente si tiene que hacer diagnóstico primero y terapéutico, son dos intervenciones, entonces es un poco más complejo, ¿no? O sea, dos anestesias, dos por todo Exactamente. el tiempo. Entonces, uno trata siempre de ser lo menos invasivo posible. Pero en general los pacientes andan muy bien. Hay distintas técnicas del cierre de esas venas, se utilizan estos dispositivos metálicos, hablando un poco en idioma más que se entienda, ¿no? O a veces se combina con agentes esclerosantes mezclados para tratar de cerrar un poco más de forma fidedigna esas venas para bajarle la congestión venosa, la Los molestia. dispositivos metálicos o si han usado también alguna espuma o han usado algún otro, digamos, recurso o sustancia para hacer las intervenciones. No, en general es esa técnica que es conocida del doctor Leal Monedero y el doctor Subicó Espeleta de Madrid, del Hospital Ruber, que preconizaron ya hace muchos años en la técnica que llaman sándwich, que es coil, espuma, coil, para tratar de ir cerrando esos niveles hasta llegar cercano a la vena renal izquierda, ¿no? Para no meterse tal vez tanto en la parte técnica o anatómica. La cuestión es cerrar esa vena que está dilatada y que está generando esa congestión venosa, esa pesadez perineal, dolor pelviano crónico y que en general después con tratamiento, haciendo ese tratamiento mejoran, pero previamente habiendo pasado por un tratamiento médico menos invasivo. Excelente. Ahí preguntaban cómo era el pedido de la ecografía ecodoppler transvaginal. Es Sí, así de y descartar varicocele pelviano, es lo que yo pongo habitualmente, ¿no? excelente. Siempre las ecografías en lo general tienen que ir muy dirigidas a lo que uno quiere buscar, no decimos nada nuevo, porque Ah, nos pasa también con miembros inferiores. O lo mismo cuando ves sospechás de una compresión ilíaca, en general los Doppler los hacen de la ingle para abajo y vos necesitas que sea un poco más arriba. Entonces tiene que claro. ser bien explícito lo que vos querés. Otro buen tema porque el síndrome de cascanueces tampoco es muy conocido y a mí me ha pasado acá de pedirlo y después tener que ir a hablar con el doplista para explicarle qué es lo que quería buscar. Por lo menos en el hospital que uno tiene más acceso. Por ahí si uno lo pide en el consultorio y va ahí a la obra social y lo mandan a otro lado, hacerle por escrito o dejar su teléfono para ver una posible Sí. eh, interacción es difícil, sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, no, en general es eso, no hay demasiada vuelta siempre y cuando se conozca la patología para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Lo que vos decías recién del cascanueces es relativo porque vos tenés ahí la compresión que es de la vena renal izquierda y se dilata la vena gonadal por relación anatómica. Y el tema vos lo detectás, pero después es toda una problemática tratar de resolver. La sintomatología, igual, ya que lo mencionaste, tal vez un poco se mimetiza porque se dilata las venas gonadales, está dentro de lo que son los síndromes de hipertensión venosa infrafragmática, pero también tenés que evaluar que te da hematuria o microhematuria. El tema es después resolver eso, porque ahí hay que colocar una estena en la vena renal, es todo un tema más complejo. Excelente. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo? ¿No quiere contar alguna anécdota, algo que le haya pasado? No, en ¿Algo? general a nosotros, bueno, vos estuviste en el servicio con nosotros, nosotros empezamos a trabajar con la patología de esta índole ginecológica, por así decirlo, un poco insistiendo con los ginecólogos y en ese momento
Había una jefa en el servicio de ginecología que costaba un poquito, sí, sí, costaba un poquito que acepte la patología. Y la verdad que fue muy duro. Tuvimos que cambiar un poco el nombre de la patología, congestión venosa, para que nos autoricen las auditorías a a hacer las embolizaciones. Porque la realidad es que en general, históricamente en los servicios de ginecología, el dolor pelviano crónico es lo que yo decíamos, lo que hablamos al principio también vos, Era es el último por eso renglón de, claro, el último rengloncito de chiquitito que decía, bueno, varices pelvianas, dolor pelviano crónico. que hablaba. Y claro, en general los ginecólogos avisados resuelven todo laparoscópico y se resuelve y hay otra cosa. Y en general puede haber otras patologías. Bueno, ese romper ese hielo nos costó sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, con el tiempo se pudo hacer el camino. Ahí está la doctora Eugenia Salvucci, que nos dice muy interesante y Doctora muy... Sarbucci. Este, También estuvo con nosotros, sabe lo que estamos hablando, ¿no? bueno, Mica, si hablamos entre 18 20 años y 45 50 es la edad Sí. fuente de aparición. Ojo, también se da, las edades perfecto, pero hay pacientes que también es lo raro. En general lo más común es multíparas, pero también hay pacientes que son nulíparas y ves la congestión venosa pelviana. Y esas pacientes hay que estudiarlas también un poquito más, Ni hablar, de forma más exhaustiva, ¿no? ni hablar, ni hablar. Esto es un poco hablar de lo más común, digamos, Claro, sí, 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 sí. como para que no queden. Bien, bueno, ahí Janes, Chandía, o Chandía puede ser, ya ni leo Sí, Paola. todas. Sí. Em, bueno, buenísimo. Sí, es un poco abrir el panorama, el abanico, ¿no es cierto? Sí. Y, y hacer la charla un poco más Mira, nosotros cuando lo mismo nos pasó que es todo parte de lo que hablamos, ¿no? Hipertensión venosa infradiafragmática. Los síndromes de Koch, que es la compresión de la vena ilíaca izquierda, y entonces hace que se dematice la pierna izquierda. Y claro, muchas veces, o que tenga varices y generar dolor, molestias. Nosotros, vos lo sabés también igual que yo, cuántas patologías vemos por día, cuántos pacientes vemos por día, y en general tal vez pasamos por alto eso. Porque en general vemos las varices, bueno, vemos la ecografía, tiene síntomas, no tiene. Y a veces uno no tiene el chip ya mentalizado en que hay que evaluar que esas varices, ese edema que tiene, puede esa, ser de más arriba. Entonces, uno le resuelve las varices al paciente, mejora, todo bárbaro, y resulta ser que después el problema lo sigue teniendo. Entonces aparecen las varices recidivadas. Entonces el paciente a veces va rotando de médico hasta que alguien le dice, no, mire, vamos a estudiar un poquitito la región ilíaca claro. y a ver qué pasó. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Sí. Y nos llevamos muchas sorpresas. Por eso empezamos a evaluar esa compresión ilíaca también en muchos de los pacientes. Pero también es un camino de evaluar los diagnósticos diferenciales y tratar de hacerse una mano respecto a solicitar bien los estudios, ¿no? Sí, hacer como una especie de mini resumen o ver a dónde uno quiere llegar, a dónde va el diagnóstico. Sí, sí, Ah, claro. un poco, o sea, Dame un segundo. bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran aportar? Sumamente interesante la charla de hoy. Queríamos exprimirlo al doctor Amorel con todo lo que podíamos aportar al respecto de lo que son los tratamientos endovasculares y toda la experiencia que tiene. Pero bueno, Hay que pensar la patología para mentalizarse, ¿no? Y tratar de hacer los diagnósticos diferenciales, como pasa con muchas cosas. el que no busca no encuentra. Entonces es así. Si Exactamente. no buscamos y no
no lo tenemos en mente, nunca lo vas a encontrar porque no te pasa por alto, como hablábamos recién. Sí, sí, totalmente, totalmente. Excelente. Bueno, Doc, muchísimas gracias. No, por Eh, favor. a veces quedan los vivos cortos, va a quedar grabado, así que el que Cuando quieras. lo ven más tarde. Sí, es muy difícil el tema. Yo creo que los ginecólogos desconocen de este concepto y demás, este síndrome. Sí. Pero bueno, ya de a poco lo van a ir incorporando y si no, les vamos a poner mucho hashtag de ginecología para que también vean el vivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Bueno, un beso grande. Saludos, ¿eh? Hasta luego.